Cuando tenía 17 años, regresaba solo de una fiesta en la casa de un amigo. La noche estaba oscura y tranquila, y aunque sabía que la caminata a casa sería larga, no me preocupaba. La brisa nocturna refrescaba el ambiente mientras caminaba por los caminos sinuosos que atravesaban la zona rural de la ciudad. La fiesta había sido como cualquier otra típica de la escuela secundaria, con un poco de alcohol y risas. Mis padres no podían permitirse comprarme un automóvil, así que estaba acostumbrado a caminar solo a casa después de estos eventos. Aunque estaba borracho, no me sentía preocupado. Después de todo, mi casa estaba relativamente cerca, y la ciudad era considerada segura. Sin embargo, algo cambió esa noche. Mientras caminaba por uno de los caminos sinuosos, una voz misteriosa rompió el silencio de la noche, instándome a correr. En mi estado de paranoia medio borracho, no estaba seguro de dónde venía la voz, pero su tono urgente me impulsó a tomar medidas de inmediato. Corrí hacia el arbusto más cercano y me escondí, tratando de controlar mi respiración acelerada. Desde mi escondite, vi las luces de un automóvil que se acercaba. ¿Era de eso de lo que me advertía la voz, incluso si no estaba segura de su origen? Mantuve la calma mientras observaba cómo una camioneta negra pasaba a toda velocidad y se detenía abruptamente no muy lejos de donde me encontraba. Dos hombres salieron de la camioneta y comenzaron a buscar frenéticamente el área. Me invadió una sensación de pánico al preguntarme si estos hombres me habían estado siguiendo. Sigilosamente, me moví de arbusto en arbusto, tratando de mantenerme fuera de su vista. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme oculto, los hombres se acercaban cada vez más. A unos 25 metros de distancia de mi escondite, escuché cómo uno de ellos sugería abandonar la búsqueda y encontrar a otra persona. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras observaba cómo se subían a la camioneta y se marchaban. Esperé media hora, asegurándome de que estuvieran realmente lejos antes de atreverme a salir de mi escondite. Aunque aturdido y confundido por lo que acababa de suceder, decidí no contarle a mis padres sobre el encuentro por temor a que me prohibieran asistir a futuras fiestas. Sin embargo, unos días después, escuché una noticia impactante en las noticias locales. Un par de chicos habían estado secuestrando y asesinando adolescentes en áreas rurales, utilizando una camioneta negra similar a la que había visto esa noche. Me estremecí al pensar en lo cerca que estuve de convertirme en otra víctima de su horrendo crimen. A partir de ese día, nunca más subestimé la importancia de confiar en mi instinto y estar alerta a mi entorno. La experiencia de aquella noche dejó una marca indeleble en mí. A medida que pasaban los días, no podía sacudirme la sensación de escalofrío que me recorría cada vez que recordaba la voz misteriosa y la presencia de la camioneta negra. Aunque traté de seguir adelante con mi vida normal, la paranoia y la ansiedad comenzaron a consumirme lentamente. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, temiendo que aquellos hombres pudieran aparecer en cualquier momento. Mis noches se volvieron inquietas, plagadas de pesadillas en las que me veía perseguido por sombras oscuras y figuras desconocidas. A medida que la noticia de los asesinatos en la zona se extendía, la comunidad entera estaba en alerta máxima. Se organizaron patrullas ciudadanas y se aumentó la vigilancia policial en un intento desesperado por capturar a los responsables. Cada vez que escuchaba las sirenas de la policía, mi corazón se aceleraba y mi mente volvía a aquella noche fatídica. Intenté distraerme manteniéndome ocupado con la escuela y las actividades extracurriculares, pero mis pensamientos seguían regresando una y otra vez a lo sucedido. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de miedo y paranoia, incapaz de encontrar paz o consuelo. Mis padres notaron mi cambio de comportamiento y trataron de consolarme, pero no podían entender completamente lo que estaba pasando por mi mente. Me sentía solo en mi lucha interna, incapaz de compartir mis verdaderos temores con nadie, por temor a ser juzgado o incomprendido. Decidí tomar medidas para protegerme a mí mismo. Comencé a evitar salir solo por la noche.
y siempre me aseguraba de estar en compañía de amigos o familiares. Instintivamente, me volví más cauteloso y desconfiado de los extraños, temiendo que cualquiera podría ser un peligro potencial. A medida que pasaban las semanas sin noticias sobre los perpetradores, mi ansiedad comenzó a disminuir lentamente. Acepté que nunca sabría quiénes eran esos hombres o por qué me habían perseguido aquella noche. Decidí que no podía permitir que el miedo controlara mi vida y me esforcé por seguir adelante. Años más tarde, cuando reflexiono sobre aquella experiencia, me doy cuenta de lo afortunado que fui de escapar ileso. Aunque el miedo y la paranoia nunca desaparecerán por completo, he aprendido a vivir con ellos y a utilizarlos como recordatorio constante de la importancia de confiar en mi instinto y mantenerme siempre alerta ante los peligros que puedan acechar en la oscuridad. La noche en que celebré mi mayoría de edad quedó grabada en mi memoria como un oscuro presagio, una advertencia silenciosa de los peligros que acechan en las profundidades de la noche. Mi mejor amiga y yo, ansiosas por liberarnos de las cadenas de la adolescencia, decidimos aventurarnos en una noche de fiesta en un parque cercano. Con nuestras escasas provisiones de vino en caja y una sensación de emoción juvenil, nos adentramos en la oscuridad de la noche, ignorantes del peligro que acechaba en las sombras. El parque, normalmente un refugio de serenidad y tranquilidad, estaba envuelto en una atmósfera inquietante esa noche. Los árboles parecían retorcerse con vida propia, sus ramas susurrando secretos antiguos, mientras el viento soplaba con una insistencia inquietante. A pesar de las advertencias no dichas del entorno, nos instalamos en un rincón apartado, creyendo estar a salvo de miradas indiscretas y peligros imprevistos. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que nuestra supuesta seguridad era una ilusión. Un hombre emergió de las sombras como una pesadilla encarnada, con un acento indescifrable y ojos que brillaban con una luz inquietante. Su presencia nos envolvía como una neblina venenosa, llenándonos de un miedo que se aferraba a nuestras entrañas como una garra helada. Intentamos ignorarlo, desviando la conversación hacia temas más inocentes, pero el hombre persistió. Su interés obsesivo en nuestra intimidad y su comportamiento cada vez más inquietante nos llenaron de una angustia indescriptible. Sus preguntas insidiosas perforaban nuestra piel como agujas afiladas, revelando una oscuridad oculta detrás de su sonrisa retorcida. Cuando finalmente se retiró, dejándonos con un rastro de terror que se aferraba a nuestras almas, otra figura emergió de las sombras. Este nuevo intruso, con los mismos ojos hambrientos y una presencia igualmente ominosa, repetía las mismas preguntas perturbadoras y las miradas llenas de deseo que habían atormentado nuestras mentes anteriormente. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera naturaleza de nuestra situación. Estábamos atrapadas en una telaraña de miedo y desesperación, rodeadas por enemigos invisibles y amenazas incomprensibles. El pánico nos envolvía como una manta fría, paralizándonos y dejándonos indefensas ante el abismo que se abría ante nosotras. Solo la intervención providencial de un grupo de chicas desconocidas nos sacó del abismo que amenazaba con devorarnos por completo. Con valentía y determinación, nos guiaron fuera del parque, lejos de las sombras que susurraban secretos oscuros y horrores insondables. Aunque intenté olvidar lo que había visto y experimentado esa noche, sé que el terror que sentí nunca me abandonará, como una cicatriz indeleble grabada en mi alma. Porque en las sombras del parque yace un mal antiguo y hambriento, esperando su próxima víctima con ansias insaciables. Una presencia oscura que acecha en las fronteras de nuestra percepción, aguardando el momento oportuno para volver a manifestarse en todo su horror. Y así, la noche se convirtió en una leyenda oscura, una historia que contaré una y otra vez como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las profundidades de la noche. Durante el 4 de julio mi estancia en Florida se volvió inquietante. Aunque la noche prometía fuegos artificiales y diversión, pronto descubrimos que el parque al final de la calle albergaba secretos más oscuros.
Éramos un grupo de jóvenes, mi prima Megan, mi amiga Naomi y yo. Decidimos no unirnos a la familia que se dirigía a la casa de la amiga de mi tía para ver los fuegos artificiales. En su lugar, nos aventuramos al parque cercano, donde los fuegos artificiales se reflejarían en el lago. La atmósfera estaba cargada de emoción, y la música y la comida añadían al ambiente festivo. Con pantalones cortos y camisetas, pasamos desapercibidos entre la multitud. Nuestro objetivo era encontrar un buen lugar para disfrutar del espectáculo pirotécnico. Pero antes de sentarnos, decidimos visitar los baños al final del parque. Un error inocente, o eso creíamos. Los urinarios estaban alineados contra las palmeras, ocultos detrás de los camiones de comida. Aunque no me sentía insegura, algo en el aire cambió cuando un hombre de unos 50 años se acercó. Su sonrisa parecía forzada, y su aliento a alcohol me golpeó. Estaba claramente borracho. Me ofreció cuidar nuestras bebidas mientras Megan y Naomi iban al baño. Agradecí la oferta y me quedé sola. Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Me giré y allí estaba él, mirándome con ojos inyectados en sangre. Su dificultad para hablar no ocultaba su intención. El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía. ¿Qué quería este extraño? ¿Por qué me seguía? El parque, que antes parecía seguro, ahora se volvía claustrofóbico. ¿Era solo la bebida o había algo más siniestro en juego? Mi mente corría y la oscuridad se cerraba a mi alrededor. ¿Había entrado en un territorio peligroso? No lo sabía, pero una cosa era segura. Aquel 4 de julio los fuegos artificiales no serían la única explosión que recordaría. Después de ese inquietante encuentro en el parque, mi mente estaba en alerta máxima. El hombre borracho seguía mirándome, y su sonrisa se volvía más siniestra con cada segundo que pasaba. No quería quedarme sola con él, pero tampoco quería alarmar a mis amigas. Decidí actuar con cautela. Le di las gracias al hombre por su oferta de cuidar nuestras bebidas, pero le dije que preferíamos llevarlas con nosotras. Megan y Naomi salieron del baño, y les susurré lo que había ocurrido. Intercambiamos miradas nerviosas mientras nos alejábamos del parque. La atmósfera se volvió aún más tensa, y nuestras risas anteriores se desvanecieron en el aire húmedo de Florida. Decidimos no regresar al parque. En lugar de eso, caminamos rápidamente hacia la casa de mi tía. El camino parecía más largo de lo habitual, y cada sombra se convirtió en una amenaza potencial. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nos seguía? Las preguntas giraban en mi cabeza como un torbellino. Al llegar a la casa encontramos a mi familia preocupada. Les contamos todo, y mi tía insistió en que llamáramos a la policía. Mientras esperábamos, miré por la ventana hacia el parque oscuro. ¿Estaría el hombre todavía allí? Nos observaba desde las sombras. La policía llegó y tomó nuestra declaración, pero cuando regresaron al parque, no encontraron rastro del hombre. Parecía haberse esfumado en la noche, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, su mirada y su sonrisa permanecían grabadas en mi mente. Los fuegos artificiales continuaron, pero ya no eran hermosos destellos en el cielo. Eran explosiones de miedo y paranoia. Me pregunté si alguna vez sabríamos la verdad detrás de aquel encuentro. ¿Era un simple borracho o algo más siniestro? ¿Y por qué nos eligió a nosotras? Pasaron semanas, y el miedo no me abandonaba. Cada vez que salía de noche, sentía su presencia acechando en las sombras. ¿Era paranoia o intuición? No lo sabía, pero mi vida había cambiado. Ya no era la misma adolescente despreocupada. Investigué sobre el parque. Descubrí rumores de desapariciones inexplicables de personas que nunca regresaban después de la medianoche. ¿Era aquel hombre parte de esa leyenda urbana, o algo más antiguo y oscuro? El 4 de julio siguiente, no fui al parque. Me quedé en casa mirando los fuegos artificiales desde la ventana. Pero incluso allí, sentí sus ojos sobre mí. El hombre borracho se había convertido en una sombra que me perseguía, una advertencia silenciosa. Nunca supe la verdad detrás de aquel encuentro, pero a veces cuando el viento susurra entre los árboles, siento que él está cerca.
observando, esperando. Y aunque intento olvidar, sé que aquel 4 de julio no fue solo una noche de fuegos artificiales. Fue el inicio de una pesadilla que aún no ha terminado.